Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. Hola, ¿cómo están? Espero que esté todo bien. Hoy me gustaría leerles y reflexionar un poco sobre las 18 tesis del marxismo y la liberación animal por este colectivo que viene difundiendo hace un tiempo y en el cual estoy involucrado y participando activamente en su difusión de la Alianza Marxista y la Liberación Animal. Así que me gustaría compartirles hoy la introducción y algunos puntos interesantes que aclaran cuál es la diferencia del antiespecismo político y su crítica al movimiento actual, a las diferentes vertientes que hay. Entonces, estos primeros puntos de la tesis lo explica fielmente de qué se trata. Desde la introducción, el marxismo y la liberación de los animales son dos cosas que a primera vista no parecen tener mucho en común. El primero no se ha distinguido particularmente por su defensa de los animales, ni tampoco los defensores de los animales son conocidos por participar en la causa de la liberación de la clase obrera y en la construcción de una sociedad socialista. Todo lo contrario. El marxismo clásico tiene poco atractivo para quienes son activistas de los derechos de los animales, activistas predominantemente autonomistas y anarquistas. Se considera una teoría excesivamente simplificada y una ideología autoritaria que se ha vuelto obsoleta con el fin del socialismo realmente existente. Aunque la crítica al capitalismo y el vocabulario del movimiento obrero, camarada, clase, están recobrando popularidad entre la izquierda radical, no se sabe muy bien qué hacer con los marxistas tradicionales. Los marxistas son considerados como personas que odian notoriamente a los animales y solo hablan de economía y que a menudo son indistinguibles de los filisteos, pequeños burgueses que no quieren renunciar a sus salchichas a la parrilla. Tampoco les tienen gran aprecio a los activistas de la liberación animal. A menudo son vistos como extraños ascetas y moralistas burgueses que se dedican a causas insignificantes en lugar de centrarse en las cuestiones realmente importantes. Se espera que participen en acciones en lugar de centrarse en las cuestiones realmente importantes. Se espera que participen en acciones y alianzas para la lucha de clases, pero que dejen su manía animal en la puerta. Muchos camaradas estallan en sudor frío cuando consideran una sociedad en la que tanto los humanos como los animales se liberan de la explotación y la opresión, debido a que esto significaría renunciar a su carne y a su queso. E igual, Friedrich Engels ya se burlaba de los Herrenvegetarier, que subestimaban la importancia del consumo de carne en la historia de la civilización humana y quienes eran, en el mejor de los casos, socialistas utópicos. No obstante, rechazamos esta oposición y creemos en el análisis materialista histórico y la crítica de la sociedad desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, la acción política que de ella se desprende y el llamado a liberar a los animales de su sufrimiento producido socialmente. Son cuestiones que están necesariamente articuladas. Por un lado, los llamados por la liberación animal son, en efecto, moralistas si no se analizan las condiciones históricamente específicas en las que se produce la explotación de los animales y, a su vez, los cambios sociales que son necesarios para ponerle fin. Por otra parte, sin embargo, toda crítica marxista de la sociedad permanece incompleta si no se considera el hecho de que, para obtener beneficios, las clases dominantes en la historia de la lucha de clases no solo han explotado a las clases oprimidas, sino también y siempre a los animales y a la naturaleza. La explotación de los trabajadores asalariados, por un lado, y la de los animales, por otro, pueden tener diferencias cualitativas en la forma en que se han desarrollado históricamente, y su relación con los medios de producción también sigue siendo diferente hoy en día.
Sin embargo, a pesar de todas las diferencias, la clase obrera y los animales tienen una historia común. Ambos han enfrentado a la clase dominante de forma antagónica como seres sufrientes, humillados, oprimidos y abandonados. Los primeros como sujetos, los segundos como objetos de liberación. Por lo tanto, argumentamos, la idea de la liberación animal es inconsistente cuando repudia la crítica materialista histórica de la sociedad. Al mismo tiempo, el marxismo es igualmente inconsistente cuando se niega a reconocer que hoy en día la liberación de los animales debe ser parte integral de la teoría y de la política marxista contemporánea. En primer lugar, la etapa actual de desarrollo de las fuerzas productivas no solo hace posible dicha liberación, sino que en efecto la hace necesaria. En segundo lugar, quienes aspiren a crear un mundo sin explotación, dominación y sufrimientos socialmente producidos y objetivamente evitables, deben reconocer también el sufrimiento de los animales y luchar por su abolición. Enfoques aislados encaminados a unir el marxismo y la liberación animal ya han ocurrido en la historia de la izquierda y del movimiento obrero, pero hasta la fecha no han sido ampliamente aceptados. Las siguientes tesis explican por qué marxistas y animalistas no deben ser obligados a un matrimonio forzado, sino que más bien sus luchas se articulan por un vínculo que les es intrínseco. La primera tesis. 1. La sociedad capitalista moderna reconoce a los animales solamente como A. Portadores materiales de valor y como medios de producción del capital. B. Como medios de trabajo y sujetos de trabajo que son suministrados por la naturaleza de manera gratuita, siempre y cuando no se emplee trabajo humano para ello. Los directivos de la industria cárnica, el núcleo del complejo de explotación animal, obtienen miles de millones con el asesinato de animales. Solamente en Alemania se llega a registrar hasta 40.000 millones de euros de facturación al año por la matanza de más de 60 millones de cerdos, 3 millones y medio de vacas y 700 millones de pollos, patos y gansos. En Suiza el volumen de ventas asciende a 10.000 millones de francos suizos. En circos y zoológicos los animales exóticos son mantenidos en condiciones atroces para que realicen actuaciones insoportables y brutales. Durante las temporadas de caza, los animales son asesinados por el mero entretenimiento de cazadores, en su mayoría pertenecientes a la clase acomodada. En experimentación, los animales son empleados como objeto de investigación y trabajo, mientras que la industria de las mascotas les obliga a sobrereproducirse y les vende como juguetes. Todas estas condiciones son terribles y brutales, y cualquier persona que sea testigo de ellas y que no esté absolutamente alienada con su entorno experimenta como mínimo una cierta empatía con los seres sintientes que está viendo sufrir. Por ende, el compromiso con el fin de la explotación animal suele comenzar con el sentimiento de consternación que produce el asesinato en masa de los animales y con su correspondiente degradación ideológica. Este compromiso también puede darse con un impulso de solidaridad que busca explicar este sistema explotador y a la vez encontrar alguna manera de abolirlo. La empatía con el sufrimiento animal lleva a una reflexión teórica sobre la relación entre humanos y animales y prende la chispa para participar en la lucha por la liberación animal. Pero, ¿cómo se manifiesta esta chispa en la práctica? Veamos la teoría y la práctica del movimiento de liberación animal actual. Y de alguna manera simplificada, el movimiento germanoparlante actual, y aquí abro paréntesis, diría que mundial, en torno a los derechos animales y la liberación animal, está dominado por una corriente político-teórica que el filósofo marxista Marco Maurizi describe como antiespecismo metafísico. Este antiespecismo está compuesto de 3 escuelas de pensamientos principales. Una, filosofía moral burguesa, en las líneas de pensamiento de Peter Singer, Richard Ryder, Tom Reagan, Gilad Shalit y otros. 2. Crítica legal liberal,
cuya figura principal ha sido durante mucho tiempo Gary Francione. Otras autoras como Wilkie Lika y Sue Donaldson se han unido recientemente a esta tradición. Y una tercera sería la anti-autoritarista, post-estructuralista, liberal de izquierda, basada en el pensamiento de Carol Adams, Donna Haraway, Birgit Mutterich, Jacques Derrida y otras. La filosofía moral antiespecista burguesa es la corriente predominante en una serie de organizaciones e iniciativas, como las de PETA, que plantean demandas políticas para los derechos y el bienestar animal y apelan a las personas consumidoras, las instituciones públicas y privadas por medio de peticiones, lobbies, campañas, consultorías con expertos en la materia, etc. Los críticos legales liberales establecen un puente teórico y político entre la filosofía moral y el anti-autoritarismo. Dependiendo de la interpretación que hagan y las afinidades hacia cualquiera de estas dos corrientes, se inclinan más hacia una o hacia la otra. Esto explica hasta cierto punto el acuerdo general entre las corrientes del bienestar animal, de los derechos de los animales y de liberación animal en torno a la cuestión de que los derechos animales son ciertamente un objetivo a cumplir. La postestructuralista liberal de izquierda se presenta políticamente como la izquierda extraparlamentaria inspirada por el autonomismo y el anarquismo. El antiespecismo autonomista representa el núcleo de la corriente abolicionista dentro de los movimientos de los derechos de los animales y de liberación animal. Tesis 3. La filosofía moral antiespecista burguesa trata la cuestión de por qué el sufrimiento de los animales se considera diferente al sufrimiento de los seres humanos, o para ser más precisos, por qué tales diferencias proporcionan una base moral para la acción. Con esto en mente, esta corriente examina las justificaciones comunes que se utilizan para el asesinato y el uso indiscriminado de animales. Por ejemplo, que los animales no razonan y carecen de habilidades conectivas, o que el sufrimiento animal es diferente y menos grave que el de los seres humanos. A la vez, revela las contradicciones inherentes que tienen las justificaciones que defienden el asesinato y el uso indiscriminado de animales, al señalar, por ejemplo, que no todos los animales carecen de habilidades cognitivas y que no todas las personas, de todas las edades, etc., son igualmente capaces de llevarla a cabo. Incluso, dentro del colectivo humano, las formas de sufrimiento son tan diferentes que difícilmente podríamos hablar de un sufrimiento como universal opuesto a un sufrimiento animal universal. Como consecuencia de estas inconsistencias argumentativas, las personas que abogan por una filosofía moral antiespecista mantienen que no hay razones justificadas para hacer distinciones morales significativas entre los sufrimientos de los animales humanos y no humanos. En este sentido, se preguntan por qué estas distinciones todavía se sostienen en la práctica. Su respuesta es que la sociedad humana está permeada por el especismo, es decir, por la premisa ideológica de que la especie humana es superior. Este argumento consiste en que, tal como el racismo y el sexismo, el especismo establece límites normativos que no pueden ser justificados y por lo tanto carecen de un fundamento real. El especismo, definido como un prejuicio o una actitud sesgada a favor de los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los miembros de otras, es la base de la discriminación hacia los animales. Uno de los méritos que tiene esta filosofía moral es confrontar a la ideología especista con sus propios argumentos, los cuales se hacen difíciles de sostener. Sin embargo, la filosofía moral antiespecista burguesa tiene varios problemas en sí misma. Estrictamente hablando, no explica por qué los animales son explotados y por qué son objetos de valoración económica. En su lugar, explica cómo el trato diferenciado hacia animales y humanos se legitima y se vela bajo las actuales circunstancias sociales. Esta es una distinción importante y vale la pena enfatizarla. La filosofía moral burguesa claramente nos puede decir qué forma de pensamiento justifica que los humanos no sean asesinados en mataderos y por qué en el caso de los animales esta matanza no es eliminada. Sin embargo, no puede contribuir
en la explicación frente al origen y a la función de la explotación animal, o de una manera más precisa, no puede explicar al matadero como un negocio industrializado y mucho menos por qué los animales son asesinados en este espacio. En lugar de ello, reduce todas estas preguntas a actos individuales y abstractos, a percepciones y prácticas que son abordadas de una manera completamente aislada del funcionamiento de la sociedad capitalista. Además, esta filosofía moral es ahistórica. Su preocupación principal es la ideología especista de la sociedad burguesa aquí y ahora. En esta medida, su interés en la historia de las relaciones entre animales y humanos se da solamente en términos de la historia de esta ideología y por esta razón no nos puede decir nada sobre el origen social y la génesis de la ideología especista. Que dice la tesis 2, donde están estas tres líneas de acción o estas tres corrientes hoy en día en el movimiento animalista / vegano antiespecista. Y bueno, les invito a leer todas las 18 tesis. Voy a dejar acá la descripción del canal de YouTube, también el link para que lo puedan leer. Esta es la versión en español que hizo Revista Leca. Y espero sumar un granito más en este debate y discusión, porque la causa animal está en un giro hacia la politización animal y porque también hay una corriente detractora que resiste a esta forma de pensar, acción, que está basada en un materialismo y cómo comprender la lucha por los demás animales sin que caiga en una cuestión abstracta o peor todavía en una cuestión identitaria que termina en un nicho y nada más. La idea es profundizar, que se conozca, porque claramente esta perspectiva política no es obviamente la más conocida, entonces un poco va también por ese lado para que se empiece a difundir y que podamos debatir con claridad. Les envío un abrazo, nos vemos el próximo Radio Podcast.